oriente antioqueño? El oriente antioqueño vivió un periodo terrible de masacres, de guerra del nororiente antioqueño. Masacre de Segovia. La masacre de Segovia. Es de las más espantosas entre todas las Esa fue de Fidel Castaño también. Los políticos antioqueños como César Pérez García querían que Fidel Castaño les llevara fuerzas paramilitares a Antioquia para defender sus feudos políticos contra la guerrilla, porque la guerrilla había penetrado muy duro en Antioquia, tanto las FARC en Urabá, en el Magdalena Medio, como el ELN en el nororiente, etc. Eso fue un periodo pues oscuro, confuso, con muchas masacres, con mucha guerra. Ahora lo que tiene el nororiente antioqueño y el Bajo Cauca es una expansión formidable de los cultivos de coca, igual que otras zonas del país. Ese brinco ahí está muy grande. Sí. ¿Qué pasa ahí en ese interregno? Viene la propiedad de los narcos de la tierra a sus manos, se consolida con el respaldo del Estado a esa autoridad. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre con los campesinos? ¿Qué ocurre con la guerrilla? Desplazamiento campesino. Luego viene la construcción de las grandes represas del nororiente, del oriente antioqueño. Despojo de campesinos, reorganización de las relaciones de dominación, expansión de la coca. Todo eso forma parte de la misma historia, pero yo no tengo, digamos, una hilación histórica detallada de esa zona como para poderte decir qué pasó en concreto. Okay. Y en los 90, después de la Constitución del 91, en la que ya estábamos entrando, entonces, ¿qué ocurre? El gobierno de Gaviria presenció una especie de bajonazo de las fuerzas paramilitares. Como fue prohibida en la Constitución del 91, la constitución de grupos de autodefensa, entraron como en un periodo de latencia, no se manifestaron mucho. El presidente Gaviria intentó solucionar la etapa terrorista del narcotráfico con lo que él llamó la política de sometimiento a la justicia. La política de sometimiento a la justicia era una política muy difícil de tragar para los Estados Unidos. A pesar de que los Estados Unidos tienen la tradición legal de negociar con sus criminales, a cambio de colaboración les rebajan las penas, eso es una práctica norteamericana de la justicia norteamericana, era difícil aceptar que Colombia negociara con su cartel de Medellín y su cartel de Cali un sometimiento a la justicia. Pero Colombia tenía una circunstancia privilegiada en ese momento. Era miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cuando el presidente George Bush padre declaró una guerra contra Irak, contra Saddam Hussein, cuando él invadió a Kuwait, se necesitaba el voto del el voto colombiano en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para autorizar la guerra contra Irak. El embajador colombiano era Enrique Peñalosa Camargo ante Naciones Unidas y tenía asiento en el Consejo de Seguridad. El embajador Enrique Peñalosa era opuesto a que Naciones Unidas justificara la guerra contra Irak. Y venía preparando toda su posición y su lobbying en los pasillos del Consejo de Seguridad para oponerse a la guerra. Pero recibió órdenes de Cancillería diciéndole que el voto colombiano era a favor de la guerra contra Irak. Y a cambio de ese voto favorable del Consejo de Seguridad, Estados Unidos aceptó la política de sometimiento a la justicia del gobierno Gaviria sin protestar. Esa política, todos sabemos, fue de corta duración. Y solo la política en la que se entregó, gracias a la cual se entregó Pablo Escobar, se construyó la catedral, Fabio Ochoa. De Fabio Ochoa, se entregó el Osito, se entregó Popeye, unos pocos lugartenientes de Pablo Escobar. Se construyó la cárcel de la catedral a satisfacción del cliente, con diseños y con elementos y jacuzzis y lujos diseñados y comprados y pagados por Escobar. La política de sometimiento del Estado. Fue la política de sometimiento del Estado con su ministro de Justicia, Fernando Carrillo, que después se exiló a volverse cada vez más culto en universidades del exterior, pero que su fugaz paso por esa política pues lo cogió muy biche frente a jugadores muy pesados y
con los dados muy cargados. ¿Qué pasa después de la década última del siglo pasado? ¿Entremos en la presente o hay algo más que destacar en los años 90? Pues en los años 90... ¿El crecimiento del narcotráfico tal vez en el sur del país? Sí, en los años 90. Pues yo sé que tú quieres pasar muy rápido por encima del periodo del presidente Samper. No, quiero llegar muy rápido al periodo del presidente Uribe, más bien. Bueno, pero desarrollamos el del presidente Samper. El del presidente Samper, ¿cómo lo vi yo? Mira, la denuncia de la financiación de los Rodríguez Orejuela a su campaña con $5 millones o 6 millones de dólares, la cifra está en duda porque $1 millón desapareció por arte de magia, posiblemente a manos del gerente de la campaña Samper. Pero esa financiación le quitó el poder político a Samper en forma absoluta. Lo dejó absolutamente impotente en política. El rey estaba desnudo, quedó desnudado. De esa impotencia del gobierno se aprovecharon todos. Se aprovecharon los Estados Unidos, que le impusieron exigencias mucho más duras y lo obligaron a capturar a los Rodríguez Orejuela. A restablecer la extradición. A restablecer la extradición. A aprobar la ley de extinción del dominio, la 333 del 96. Fuente de enormes problemas hoy en día. Correcto. Entonces, frente a los Estados Unidos perdió todo el poder el presidente Samper. Frente al Congreso perdió todo el poder. El Congreso era su juez natural, la Comisión de Acusaciones y luego el Congreso en pleno. El presidente tuvo que dedicarse a darles auxilios parlamentarios y regalos y contratos y nombramientos a los congresistas para comprar su absolución. Perdió el poder frente a las Fuerzas Armadas. El comandante de las Fuerzas Armadas del ejército era el general Harold Bedoya y Samper perdió totalmente el poder frente a la cúpula militar. Y para nuestra historia, que estamos haciendo un poco la historia del paramilitarismo, eso significó que la cúpula militar de ese momento, que no tenía respeto ante un presidente que había recibido plata de la mafia para comprar las elecciones, como no le tuvo respeto ninguno, se dedicó a promover lo que quería hacer, que era expandir el paramilitarismo. Recuerda que en el año 97 confederan, se asocian los 8 o 9 grupos paramilitares que dominaban regiones y crearon las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. Eso fue durante el gobierno Samper. ¿Por qué se unen? Se unen porque querían asumir un carácter más político. En el fondo eran grupos regionales de defensa de intereses mafiosos y de intereses terratenientes. Y Carlos Castaño, que tenía una visión política un poco más amplia que la de los jefes locales como Ramón Izaza y los demás, o Hernán Giraldo de la Sierra Nevada, tiene una visión más política, quiere crear una confederación e invita a los líderes de las regiones a que se unan. Y además de eso, tienen una actitud favorable por parte de la cúpula militar. Entonces, pueden actuar más al destapado, más al descubierto, tener insignias, salir a los medios de comunicación. Ser una fuerza social, ser una fuerza con arraigo social. Además, estaban capitalizando mucho resentimiento campesino y popular que había contra las FARC. Las FARC comenzaron a abusar mucho de la población, a extender la extorsión, aún a los pequeños tenderos y artesanos les cobraban impuestos, y eso comenzó a provocar mucha reacción de la base campesina, y Carlos Castaño vio la oportunidad de capturar bases campesinas en apoyo de la autodefensa. Alejandro. Mientras tanto, las FARC estaban atacando duramente al ejército. Durante la comandancia de Harold Bedoya, las FARC le dieron 15 golpes uno tras otro, donde capturaron soldados y oficiales, donde destruyeron Mitú, acabaron con Tres Esquinas, atacaron Florencia, el M-19,
Se tomaron varios policías y oficiales rehenes, pero tenemos un problema para continuar esta historia y es que el tiempo de este programa se ha acabado. Tenemos ya 1 hora. Entonces no llegamos al gobierno Uribe. Nos toca dedicarle una sesión al gobierno Uribe, que es muy interesante y les prometemos